Bueno, muy bienvenido, Daniel, a mi Muchas programa. gracias, es un gusto y con todo gusto. Estoy encantado de estar por acá. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, sobre un manual que elaboró el colega Daniel Salazar, que se llama Sigan el Dinero, ¿verdad? Ese es el nombre. Así que, ¿por qué un manual de investigación para periodistas para seguir las pistas del dinero a nivel global? ¿Eso qué indicaciones, en qué nos beneficia a la ciudadanía y a las democracias? Ujú. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. La idea y un poquito de donde nace este manual viene de las raíces de lo que es la OCCRP, que es el proyecto de denuncia de casos de corrupción y crimen organizado, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Y la OCCRP fue creada como una organización internacional de periodistas que se enfoca en trabajar en este tipo de temas Ujú. desde el entendido de que si queremos hacer frente a la corrupción y al crimen organizado que funcionan como redes internacionales, los periodistas tenemos que empezar a trabajar también de la misma forma, como una red internacional. Ok. Entonces, la idea de esta organización es un poco empezar a generar vínculos y nodos también para que los periodistas puedan empezar a trabajar juntos en diferentes países. Ujú. Una de las cosas que hace la organización es el Investigative Dashboard, que es, en español sería el salón o el departamento de investigación, Ujú. que es un espacio para las personas que pertenecen o colaboran con la OCCRP, eh, que pueden enviarle consultas a periodistas de otros lugares, de otros países. Ok. Entonces, de pronto, yo, periodista costarricense, estoy interesado en entender cómo funcionan algunas compañías de algún político costarricense o empresario que estoy investigando por algún caso de crimen organizado costarricense, pero que tiene unas empresas en España o que tiene unas empresas En República Dominicana, en República Panamá. Dominicana o en Florida. Exacto. Ok. Entonces, el Investigative Dashboard genera como ese tipo de ayuda a los periodistas que envían esas consultas y, y yo fui uno de los primeros, de hecho fui el primero especialmente enfocado en el área de Latinoamérica. Ah, ok. Entonces, Es- yo recibía muchísimas consultas de periodistas de diferentes partes de Latinoamérica que necesitaban encontrar información sobre compañías o personas en otros países de Latinoamérica. Y cuando yo empecé, francamente, yo solamente sabía acerca de Costa Rica, que es mi ujú. país de origen. Entonces, Claro. tuve que empezar a tocar la puerta a periodistas de diferentes países de la región para que me explicaran, sin develar, obviamente, las investigaciones que estaban haciendo los periodistas, Ujú. pero sí entender, bueno, por favor, cuénteme, ayúdeme contándome los trucos que usted sepa para sobre encontrar información sobre estos temas. Y en el proceso yo iba tomando notas e iba compilando todos esos trucos que me iban compartiendo amablemente periodistas de la región. Perdón, Eh, todo esto accediendo a bases de datos, exacto, algunas me públicas. imagino que públicas, ¿verdad? Es cuestión, porque toda la información muchas veces está ahí. Es cuestión Exacto, de que hay exacto. que comenzar a esculcarla, por decirlo así. Exactamente. Y los periodistas, cada uno en sus países, tienen una expertise enorme. Lo Claro, que pocas veces ocurre es que existan periodistas que sepan de otros países, digamos, y que puedan establecer esos vínculos. claro. Entonces, iba tomando apuntes de todo eso y antes de partir de la OCCRP para estudiar una maestría aquí en Reino Unido, yo, no sé, me dije a mí mismo que era muy egoísta de mi parte haber aprendido toda esa expertise o compilado toda esa expertise de tantas personas Ujú. y dejármela solamente para mí. Entonces empecé a compilar esas notas y a traducirlas en un manual, en un libro que Ujú. compila toda esa información que Ujú. aprendí de más de 20 periodistas en la región latinoamericana. Entonces ese Wow. libro o ese manual es una compilación de la expertise de más de 20 periodistas en Latinoamérica. ¿Y eso cuánto tiempo te tomó? ¿De cuánto Bueno, tiempo estamos hablando? sí, bueno, generar el manual de alguna forma yo lo iba generando durante todo el proceso que estuve con la OCCRP, que fueron casi que 2 años y medio. Ujú. Pero ya la parte de edición, etcétera, sí tomó como unos 8 meses. Ok. Eh, el, el, pero el manual de alguna forma sí fue generado durante toda esa experiencia, ¿verdad? Ujú. También tiene muchísimos trucos que aprendí de los mismos periodistas del Investigative Dashboard.
porque como le decía, yo trabajo en Latinoamérica, yo trabajaba en Latinoamérica, pero estos periodistas son expertos también, expertas en otras zonas del mundo. Entonces, de Ujú, pronto aprendí muchísimo con ellos sobre Estados Unidos o sobre otras plataformas internacionales que pueden ayudar mucho en los procesos. Entonces, también ujú. el manual compila un poquito de esos consejos generales que podrían ser útiles para investigar Latinoamérica. Ujú. ¿Desde cuándo se fundó la OCCRP? Uy, ¿Cuánto, creo que no, cuánto no tengo el tiene? dato concreto, creo que fue hace más de 10 años. Ok. Eh, Permítame. Sí, fue fundado en el 2006. Entonces, Ah, también sí, hace rato. Ok. hace, ¿Tiene, hace bastante. ¿tiene su sede dónde? ¿En Inglaterra? Bueno, hay diferentes zonas, digamos, o diferentes nodos en donde está basado. Ujú. Uno de los más importantes está en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Hay otra parte en Mm, Estados Unidos, etcétera. En general, los periodistas cada uno trabaja en sus países de origen. sí, Entonces, es un equipo multidisciplinario también me y imagino. multigeográfico, por Me así llamarlo. imagino. Es que Ujú, también existe el otro centro de investigación de ujú. periodistas, creo, ¿verdad? Correcto. Entonces, este es otro que Correcto, también exactamente. trabaja en esa Aunque área. en general a veces también se establecen alianzas para procesos de investigación y así. Me imagino, me imagino. Este, y bueno, entonces si ya nos contaste ese proceso, ¿por qué es importante conocer estas técnicas de investigación para Mm, periodistas, ¿verdad? Porque cada vez lo vemos más. mm. Bueno, aquí yo creo que puedo compartir un pequeño ejemplo, Claro. pero yo creo que antes de ir a esa pregunta, hay un tema que creo que es importante y también otra de las razones por las que generé el manual. Ujú, Hay muchas herramientas de pago que compilan esta información en Latinoamérica. En cada país, yo creo que los periodistas conocemos por lo menos una herramienta de pago que cierto. nos da información y que casi siempre es información pública. El servicio que a veces hacen muchas de estas herramientas es compilarlo de alguna forma en que a uno le es más sencillo analizarlo, pero, pero muchas de estas herramientas de pago ya compilan información que en realidad es pública. Entonces, también parte del esfuerzo del manual es visibilizar esa información que es pública, que muchas veces estamos pagando a herramientas de pago para poder acceder, pero que ya podría ser accedida públicamente De una manera, y de sí. una forma gratuita. El- ¿Cuál es la que se usa en Costa Rica? en Costa De Rica pago. es Equifax, que también está Ah, presente en Equifax. buena parte de Latinoamérica. Equifax Ajá, es de hecho la principal en Latinoamérica. sí. En Panamá, por ejemplo, es Panadata, que es una herramienta desarrollada también dentro de Panamá, Ujú, y así sucesivamente. Hay también herramientas internacionales. ujú, Sayari, por ejemplo, Sayari es quizás la más importante en Internet, digamos, para ujú, Latinoamérica. ok, Y hay otra que es global, que tiene muchísimo más alcance, que se llama Orbis, pero Orbis no es tan detallada como Sayari para el caso de Latinoamérica. Pero ok, estas son las, digamos, las principales. Hay otras mucho más, Aracnis, por ejemplo. Pero el punto es que muchas de esas herramientas se nutren de información que ya es pública. Y ok, entonces, muchas salas de redacción y periodistas no tienen los recursos para pagar eso y a veces limitan claro. los procesos investigativos por no tener esos recursos o por no saber dónde están esa información. Sí. Ujú. Entonces, Ah, vos lo que haces es enseñarle a muchos colegas, ayudarles a encontrar esa información que buscan y que exacto. debe. El manual va paso por paso explicando cómo conseguir información básica sobre una compañía, sobre contratos públicos, sobre qué personas participan en compañías, etcétera. Digamos, este tipo de información financiera, digamos, o declaraciones juradas de funcionarios públicos. Ese tipo de Ujú. información explica cómo conseguirla siempre que esté disponible en los países de origen. Eso es una cosa que podemos hablar más adelante, pero por ejemplo, Ah, no, Cuba vamos a hablar. o Islas Vírgenes Británicas es complicado. Muy cerrado, ¿cierto? Sí, Ok. A ver, pero algo sí. nos ibas Ah, a bueno, compartir. sí, me preguntaba sobre por qué es importante. Yo creo que hay un ejemplo que puede ser interesante aquí Ujú, y es, por ejemplo, hay una herramienta que es de pago que se llama Import Genius, que compila información de los registros de importaciones y exportaciones de varios países, más de 20 países. Eso ujú, también es información pública y es información que muchas veces no sabemos cómo encontrar. Para ujú, nosotros, por ejemplo, para una investigación, encontrar esa información que es pública fue vital. Entonces, por ejemplo, ujú. este ejemplo que estoy compartiendo por aquí en pantalla es Ajá. el caso de un empresario venezolano Ujú, eh, que
bueno, básicamente en el 2018 hay un empresario, albanés del sector de las frutas, el nombre de él es Arber Sekak, y él fue capturado con un cargamento de cocaína, camuflado en un container de bananos. Es todavía, si no me Ahí está. equivoco, el cargamento más grande en la historia de Albania. Uf, Cuando empezamos a investigar el caso, ¿cómo se llama? Encontramos, perdón, esta no está compartiendo la diapositiva adecuada. ya, Este sí. es un caso de Venezuela, perdón, es este. Este es el caso del cargamento de Albania. Ajá. Eh, Cuando empezamos a investigar el caso, empezamos a encontrar las empresas relacionadas con esta persona. Y Ujú, encontramos que estaba relacionado con varias empresas en Ecuador. Y esta claro. persona, a pesar de ser considerado prófugo, empezamos a ver las exportaciones y las importaciones. Y vimos que incluso después de que ya era considerado prófugo, había organizado unas 137 exportaciones Wow. eh, Desde, eh, desde Ecuador. desde Ecuador. Ajá, Ujú, exactamente. Entonces, aquí están los registros, por ejemplo, de las exportaciones. Entonces, claro. eso nos permitió confrontar a las autoridades, identificar a los proveedores, hablar con ellos, así Ujú, como también ponerle cifras al negocio de frutas, digamos frutas, que él ujú, tenía y al dinero que estaba moviendo. Entonces, eso se logró porque pudimos encontrar en Ecuador un registro que nos permitió realizar las búsquedas por nombre para claro. encontrar a Arber Sekak, a este empresario. Pero Ujú, también porque el registro permitía consultar por el nombre de las compañías para consultar quiénes estaban detrás de ellas, claro. ¿verdad? Claro, sí, Eh, sí, esto es todo ese camino de cómo identificar empresas a quién pertenecen, exacto, es donde ahí saltan las sorpresas, ¿verdad? Cuando se hace este exacto, tipo de investigación y es atar cabos. exactamente. De hecho, uno de los consejos que siempre recibí de Drew Sullivan, que es el director de la OCCRP, es que Ujú, una de las prácticas que pueden desarrollar los periodistas al principio, cuando están empezando, es llegar a donde una institución y preguntarles, deme todos los formularios que aquí se llenan en blanco. No, no me importa ver la información, solo deme los formularios en blanco. ujú, ¿Por qué? Porque un formulario significa una base de datos. claro, Y un truco esencial para empezar a hacer una investigación es saber qué información está disponible. Porque claro, así uno puede empezar a atar caos. Bueno, de pronto, sí, las ideas no ocurren de pronto porque a uno, no sé, ocurren por generación espontánea, ocurren porque uno entiende que hay conexiones. Entonces uno de pronto dice, vamos a revisar si esta persona tiene empresas. Y luego vamos a revisar si esta empresa ha realizado exportaciones. claro. Entonces, si uno no sabe que esa información está disponible, No, no, se priva de ese tipo de por investigaciones. supuesto, es hacerse las preguntas correctas Sí, exacto. Y bueno, pues conocer un poco eso. e incómodas también para la mayoría. Exactamente. En Argentina, por ejemplo, están las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, incluyendo el presidente, por ejemplo. Ujú. Y eso, que es lamentable, por ejemplo, Costa Rica no está. Eso les permite, Declaraciones juradas, perdón, de sus posesiones, me imagino, sí, exacto, de sus bienes, de sus bienes. etcétera, ujú, Ujú, ok, de su riqueza, su capital. ok, Y eso les permite, por ejemplo, a los periodistas ver cuánto varía el capital de un legislador cuando entra y cuando sale, claro, de un claro. presidente cuando entra y cuando ¿Y sale. cuándo sale? Que es información que en otros países de Latinoamérica no tenemos, pero por ejemplo, permite generar ese tipo de investigaciones que son Claro. muy valiosas. Entonces, otra de las cosas que de alguna forma espero que pueda servir, para mí, digamos, el manual, yo espero que sea como un, ¿cómo se llama? Un espacio de conversación, que sea un primer elemento que nos permita seguir construyendo a partir de eso y de lo Claro, que y está hacer más pasando. alianzas, sí. Exacto. Sí. Pero, por ejemplo, creo que una de las cosas que podría permitir también es entender, bueno, de pronto esa información está disponible en Argentina, ¿por qué no en mi país? Ujú. Y hacer presión. Y uno como periodista puede decir, bueno, si eso está en esos países, quizás puedo hacer un poco de presión para que esa información se libere en el mío. ¿Por qué no está en Costa Rica? Porque se supone que tienen que hacer esa declaración Mm. de bienes, ¿no? Cada En, año, Co- me parece, o entrando al gobierno. en Costa Rica creo que se realiza, no estoy seguro, cada año, pero yo se había preguntado a la La Contraloría General de Contraloría. la República y me habían dicho que la información todavía se considera privada y entonces no se publica. Ujú. Pero que es Costa Rica, me dijeron también que Costa Rica es un caso excepcional en la región, lo cual Es es una raro, cosa por la cual podríamos abogar por esa transparencia, por ejemplo, en el caso de por Costa Rica. supuesto. Sin embargo, o sea, es considerado por la Contraloría como información secreta, por decirlo así, Privada, sí, o privada más bien.
Sí, pero en otros países se considera información de interés público porque las personas están Son realizando una funcionarios labor pública públicos, y claro. entender cómo varía su capital a partir de la función que realizan, de los trabajos que realizan en la función pública es de interés público, sí. Claro, estamos votando por ellas, las estamos Ujú, escogiendo. De una u otra exactamente, manera nos sirven a nosotras y a nosotros como ciudadanía. exactamente, Entonces, debería ser pública. sí, E- completamente. Eso por la cantidad de veces que muchos colegas tenemos que poner recursos de amparo para que nos liberen información que estamos a veces solicitando para investigaciones periodísticas, Sí, y ¿verdad? también incluso podría generar la oportunidad de que encontremos jurisprudencia de otros países que podamos encontrar en casos Claro. en que vayamos a presentar, por ejemplo, un recurso de amparo o algún tipo de apelación en nuestros Ujú. países. Podemos buscar quizás la ley o la jurisprudencia de otros países y decir, bueno, eso se está realizando Eso y es así han considerado otros claro, que juzgados. así lo han resuelto. ¿Por qué no lo Exactamente, resolvemos de manera similar? exactamente. Bueno, una idea para el Colegio de Periodistas podría ser. Este, ¿Y por qué es la transparencia una forma eficaz para combatir la corrupción? Cuán Mm, importante es contar también con estas plataformas de información transparente y actualizada en nuestros países, ya que estamos en ese tema, ¿verdad? Bueno, aquí hay como tres cosas que yo creo que son importantes. Y voy a empezar por la parte negativa para después decir por la parte positiva. Ok. Una vez estaba hablando con Jorge Vargas Culler, el director del programa del Estado de la Nación de Costa Rica, que Ujú, es un centro, es un think tank en Costa Rica, ujú. y me decía, bueno, es que la transparencia no es suficiente, porque un político corrupto puede decir, sí, yo me robé ese dinero, que si no hay una ciudadanía que le apele y le critique o le cuestione Le por esa pida acción, cuentas. nada va a pasar. Entonces, puedo ser completamente transparente que si no hay periodistas, si no hay organizaciones de sociedad civil Ujú. eh, y ciudadanos que hagan presión para que esa transparencia se transforme en acciones políticas concretas, pues no tiene sentido la transparencia si no hay una acción detrás, ¿verdad? Ok, bueno, pero Entonces, también la acción puede ser el Poder Judicial que investigue ese exacto, tipo de cosas, ¿verdad? exactamente, también el Poder Judicial. Pero entonces la transparencia es vital porque me parece que Es, es, al es menos en mi una opinión, parte de la pata, digamos. es exactamente, es el detonador de esas otras acciones que necesitamos. Ujú, Entonces, sí es fundamental la transparencia en ese sentido, porque es el detonador para que podamos desarrollar sistemas más justos, para que podamos eh, mantener, digamos, o, o, o fortalecer el sistema democrático. ujú, Por eso creo que es vital. Pero creo que también es vital la transparencia para empezar a hacer presión sobre otros países. Por por- ejemplo, una sobre los comportamientos antidemocráticos a veces de otros países o sobre las redes de corrupción o el crimen también. organizado en otros países. Por ejemplo, una de las cosas muy comunes que uno realiza o que uno encuentra cuando alguien está tratando de evadir impuestos es conexiones de sociedades anónimas en diferentes países. Entonces yo de pronto Ujú, establezco una sociedad en Panamá y los principales accionistas de esta sociedad son una sociedad en Florida y después otra. Los principales accionistas de esta de Florida son otra sociedad en las Vírgenes Británicas. Y con ese tipo de enlace de sociedades anónimas, yo culpo al final quién está detrás. claro. Porque, porque en las Vírgenes Británicas no me van a pedir quiénes son los accionistas. Entonces, nunca conté hacia quién se está beneficiando, digamos, realmente del dinero de esta compañía. Ujú, ¿Qué pasa? Bueno, hay países que le dicen a las empresas cuando se van a registrar, eh, deme los nombres de la junta directiva, deme los nombres de los accionistas, pero a mí también me interesa y fundamentalmente me interesa que me dé los nombres de los beneficiarios finales. Si usted quiere armar toda esa línea de empresas, hágala si quiere, pero ujú, cuénteme quién es la persona final que se está beneficiando económicamente de esto ujú. y quién es la persona final que está tomando las principales decisiones de la empresa. Ajá, Entonces, ¿qué sucede? Cuando esos países están pidiendo la información de beneficiarios finales, si encontramos, por ejemplo, alguna compañía en medio de esta red, una compañía que esté en un país que pida beneficiarios finales, nos permite facilitar todo el trabajo o le claro, permite facilitar todo el trabajo a cualquier autoridad. Y claro. muchísimo más si esa información es transparente. Porque
hay países como Costa Rica que ya empezó a recopilar la información de beneficiarios finales, pero esa información, de hecho, no es transparente en Costa Rica por una presión de lobby de empresas privadas, me imagino. historia aparte, Ujú. pero en países donde esa información es pública, otros estados pueden conectarse a esa información porque es transparente y Claro. también otros periodistas pueden ver esa información y ¿Qué, qué, entender esas redes. qué países tienen esa legislación? Por ejemplo, Reino Unido, a pesar de todos los cuestionamientos y todos los problemas que hay, el propio sitio web de la Cámara de Empresas, ¿Sí? donde uno puede ver las empresas en Reino Unido, uno puede ver la lista de beneficiarios finales, Ah, ok. también los accionistas, etcétera. Creo que alrededor de unos 9 o 10 países en Reino Unido tienen esa información de acceso libre para Ujú, cualquier persona que esté interesada. ujú. Entonces, eso es vital en cualquier proceso de Claro. investigación. Porque esos no son paraísos fiscales, ¿verdad? Porque a veces unas encuentran estas investigaciones y creo que la gente no lo comprende muy bien lo que es un paraíso fiscal. Mm, Tal la- vez si nos es, es- explicas. sí, de hecho, bueno, uno, la transparencia está correlacionada con los paraísos fiscales, pero no Ujú. necesariamente implica, A no implica B en este caso. Por ejemplo, Ok. Panamá, uno puede encontrar los documentos escaneados de la incorporación de una sociedad o cualquier cambio en una sociedad, estos documentos están escaneados. Ujú, Eh, eh, y hay muchísima más transparencia que en otros países. En Guatemala hay que pagar para acceder a esa información, pero ujú, la gran diferencia es el tema de los impuestos y cuánto tengo que pagar yo por crear una compañía y especialmente cuando tengo que crear una compañía que no tiene actividad comercial en ese país, que es lo que se ujú. hace, por ejemplo, en Islas Vírgenes Británicas. Claro. Islas Vírgenes Británicas sí es un caso típico de nula transparencia y de paraíso fiscal. En el Ajá. caso de las Vírgenes Británicas, el propio gobierno no pide la lista de accionistas. Entonces, ni siquiera el propio gobierno tiene esa información, o al menos eso es lo que nos indican. Y Ujú, uno para poder acceder al nombre de el abogado de una compañía, o para saber si la compañía está activa o no, tiene que pagar alrededor de 20 o $25. Eso está mencionado en el manual. Uno tiene que llenar un formulario y ujú, pagar por compañía 20 o $25 solo para saber si la compañía está activa o conocer el buffet de esa compañía. ujú. Entonces, eso es Eso es poca transparencia. eso es la nula transparencia, ¿verdad? Claro, En claro, donde ni siquiera el gobierno tiene esa información, ¿verdad? Y además claro. hay que pagar por la poca que tienen. Y bueno, Eh, y son sitios que viven precisamente de resguardar esos secretos, ¿no? Exactamente, porque la información que se solicita, existen dos grandes registros en Islas Vírgenes Británicas, y si usted quiere establecer una empresa en Islas Vírgenes Británicas que realiza actividad comercial en Islas Vírgenes Británicas, ahí sí tiene que proporcionar mucha más información Ujú, y tiene que pagar un poco más de impuestos. Pero usted también tiene la opción de crear una empresa en Islas Vírgenes Británicas que no tiene actividad comercial ujú, y ahí la información que solicitan es nula y el pago es mínimo. No recuerdo cuánto es el pago que usted tiene que realizar para que generar una ujú. compañía allí, pero es muy, muy bajo. Y se Creo abre con que facilidad, me imagino. sí, es bien expedito. Ujú, Em, pero bueno, hay otras formas de generar paraísos fiscales o paraísos, digamos, en el tema de dificultar el acceso a la información para alguien que esté investigando. ujú. En Panamá es frecuente el caso de testaferros porque no se Sí. solicita que usted firme en los procesos de incorporación, digamos, sí, para las juntas directivas. Ajá. Entonces yo puedo perfectamente, yo a usted la puedo poner como miembro Como, de una junta directiva y usted no sabe, y usted no se dio cuenta. Y eso ha sido publicado en varios casos en Panamá. ujú, Entonces ocurre muchísimo eso. Lo común es que se incorporen a secretarios o secretarias de claro. bufetes, ¿verdad? Sí. Como testaferros. Sí, bueno, aquí también un poco pasaba con la conformación de Sí. las juntas directivas de las sociedades anónimas. Em, entonces, al final, volviendo al tema del dinero, ¿por qué seguirle Mm, ese camino al dinero? ¿Por qué ese ah, nombre? ¿Qué nos es, revela eso? ahí creo que hay bueno, por ejemplo, si un alcalde, supongamos un alcalde corrupto, va a recibir un soborno, creo que Ujú, una de las cosas, suponiendo eso, ¿verdad? Una de las sí, cosas que uno se puede preguntar es, ¿cómo pudo haberlo recibido? Y
casi siempre va a haber capital detrás. Puede tratarse de una casa, puede tratarse de una propiedad, puede tratarse de un carro, un yate, Ujú, acciones en una compañía. ujú. Y en todos esos ejemplos existe un documento que podría De uno posesión, consultar, claro. ¿verdad? Y entonces, incluso en ocasiones uno puede rastrear de alguna forma el efectivo, porque el alcalde tiene ahora un reloj que vale como 4 veces más que el salario. Ujú, Eh, pero, pero en muchas ocasiones hay un documento detrás que nos permite rastrear el capital, ujú, acciones en una compañía, etcétera, de estos ejemplos que estaba dando. Entonces, para seguir la corrupción y para seguir el crimen organizado, los favores se pagan y se pagan casi siempre con capital. claro, Entonces es vital saber cómo seguir ese tipo de informaciones. claro. Por eso hay que seguir el dinero, es siguiendo Sí. el consejo eh, ya histórico en el periodismo. Sí, no, incluso precisamente son capitales que necesitan lavar dinero. Exacto, además, Entonces, sí. obviamente están buscando colocarlo y por eso el dinero puede llevar a una gran trama, ¿verdad? De Ujú, corrupción, que más o exactamente. menos así fue como funcionó Lavallato, ¿no? Sí, Así fue según tengo como se entendido. descubrió. Sí. Sí, 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 que es una de las tramas, digamos, de corrupción más conocidas y que prácticamente salpicó a casi todos los países en nuestra región. Ujú, Em, y cómo, bueno, ya nos has contado un poco cómo se obstaculiza ese acceso a la información por ujú, parte de periodistas en el periodismo de investigación, pero ¿hay alguna otra? Porque aquí estamos en el mm. proceso de investigación, ¿verdad? En Hay, cómo hallar esa información que obviamente no quieren que sea muy pública. hay varios niveles, digamos, de transparencia que Ujú. uno puede encontrarse, o de, ¿cómo decirlo? Como Eh, de Ok, opacidad que uno más puede bien encontrarse, al ¿verdad? contrario de opacidad, claro. Ajá. Por ejemplo, pensemos en un nivel básico que fue el de Islas Vírgenes Británicas que estábamos mencionando, Ujú, donde ni ujú, siquiera el gobierno sabe la información y la poca que sabe la solicita pagar. Entonces, ujú, tenemos ese nivel de transparencia. O tenemos el nivel de transparencia Cuba, en donde esa información quizás sí la tenga, pero no la quieren proporcionar y no hay ni siquiera forma de comprar esa información. ujú, Hay una lista de compañías que uno puede acceder y ahí lo incorporamos, pero es solo el nombre. Uno solo sabe que la compañía existe, el nombre. Entonces, y no la puede ver ley nada más. no puede ver nada más. Y Al menos con bueno, los periodistas cubanos con los que puede conversar, no pueden acceder a nada más que eso. y no hay manera de hacer, al ser un gobierno tan centralizado, no hay manera de que den esa información, me imagino. De ese filtre. Sí. Eh, Creo que hay un medio que de hecho creo que mencionamos en el manual que ha generado su propia lista de compañías y su propia información y creo que estaban generando también una página de internet para poder ver esa información. Era muy, Ujú, muy, muy limitada, me pero imagino, habían podido ir escarbando un poco poco a para poco. encontrar esa información. Entonces, digamos, podemos tener ese primer nivel. Un Ujú, segundo nivel es cuando el gobierno sí tiene la información y hay que pagar, que es muy frecuente en Latinoamérica. Eso hay que ujú, hacerlo en Guatemala, por ejemplo. Hay, en El Salvador, a veces hay que hacerlo. Eh, no preciso ahorita toda la lista, pero sí es muy frecuente ujú, ese tipo de problemas. A veces el gobierno facilita la información, pero la facilita de tal forma que es imposible de analizar. Y eso creo que es un tercer nivel. Entonces dicen, bueno, sí estamos cumpliendo con esta transparencia, pero es imposible para poder hacer análisis. o sea, Por te dan ejemplo, una base de datos desordenada, me imagino, algo así. o la página web tarda en cargarse 5 minutos cada vez que usted le da clic, Ujú, ¿verdad? ujú, O no permite, por ejemplo, una cosa que es muy importante para uno generar análisis básicos de compañías es poder buscar por nombre de persona ujú, y conocer en qué empresas o en qué sociedades participa esta persona, pero también poder ver por nombre de compañía. Entonces, esta compañía, poder ver quiénes están detrás de la compañía. En claro, algunos casos, no se hacer cruzan. esta búsqueda solo se permite de un lado al otro. Y entonces Mm, ahí es donde las empresas privadas pagan a informáticos para extraer esa información que es pública y uno tiene que pagar para poder ver el proceso contrario. Entonces ahí hay ujú, una limitación de transparencia. claro. Sí, hay muchas pequeñas trampas que obstaculizan Exacto. ese. ¿Qué uno puede hacer? En Nicaragua, por ejemplo, la información de las compañías no está pública, estaba, pero la de contratos públicos lo está. Ujú, Pero el sitio web es tan lento y no permite hacer búsquedas, o es casi que solo una lista, entonces no tiene buscadores, sí tienen un claro. buscador,
pero es muy, muy malo. Ujú. Entonces, eso es una limitación de acceso a la información. Ellos perfectamente pueden decir si estamos cumpliendo con entregar la información, Claro, pero es que eso no es transparencia, ¿verdad? claro. O sea, hay que comenzar a definir la transparencia a la hora de poder Exacto. nosotros accesar también como ciudadanía, buscar información de ese tipo. Exacto. Y para mí la transparencia no es solamente publicar la información, digamos, Sí, no. es también publicarla de una forma en que uno pueda manipularla y entenderla y procesarla, ¿verdad? Claro, claro. Eh, y hay un elemento adicional, y es que ya hay herramientas que compilan la información de diferentes países, a Ujú. partir de países que han hecho esto de forma transparente. Entonces, por ejemplo, hay una página que es clave cuando uno está empezando que se llama Open Corporates. Ajá. eh, Open Corporates compila toda la información pública de todos los registros públicos de empresas en el mundo. Ujú. Eh, es preciosa la herramienta porque además, siempre que puede, le da a uno el enlace para ¿Desde decirle, dónde de lo aquí tomó? estoy tomando la información, ¿verdad? Claro, el enlace Uno básico. puede buscar por personas y también por nombres de la persona jurídica, por personas físicas y por persona jurídica, ¿verdad? Ujú. Tienen ese Eh, cruce. Exactamente. Y permite hacer lo que estábamos hablando, entender de que el crimen organizado y la corrupción funciona como una red. Entonces uno puede entender el nombre de una persona, pero verlo en diferentes países. Claro. El, el problema es que, bueno, parte de la transparencia es generar herramientas desde el gobierno que permitan generar APIs o permitan generar conexiones para que estas herramientas internacionales que están poniendo a conversar los datos puedan usarlos, ¿verdad? Ujú. Otra herramienta que es gratuita y que los periodistas pueden usarla, solamente tienen que registrarla, también fue desarrollada por la UCCRP, que se llama Ujú. Aleph. Aleph como el libro de Jorge Luis Borges. Ah, ok, el Alep. Ujú. Exactamente. Alep. Ujú. Aleph.org y allí se Ujú. pueden registrar y Aleph compila la información de Open Corporates, pero también compila la información de los leaks más famosos, tipo Panama Papers, Paradise Papers y otros leaks que han sido útiles en investigaciones periodísticas y Ujú. la pone también a conversar. Claro. Entonces, uno puede buscar por nombre. Incluso hay una herramienta que hace poco desarrollaron, se toma su rato trabajarla, pero permite que uno pueda subir, por ejemplo, un Excel con una lista de nombres y, Y ella te lo busca. pues, exacto, y busca, bueno, esta lista Wow. de nombres, quiero que ¿Quiénes busque aparecen ahí? ¿A quiénes tiene? exactamente, exactamente. Claro. Es, Ah, es sí, bien, claro. Es inteligencia artificial buscando todo lo que se encuentre parecido, de donde salga. exactamente, exactamente. Y eso está también incorporado en el manual, que son esos que ya no es solamente cómo acceder a la información pública, sino también cómo aprender a esquivar algunas de esas barreras que nos están poniendo los gobiernos Claro. eh, con la información. En El Salvador, por ejemplo, se publica la lista de las empresas, nuevas empresas que se van creando y los cambios en las empresas, pero se publican como PDFs y son cientos de PDFs. Entonces uno puede hacer eso. Bueno, en el manual yo enseño cómo uno puede descargar todos esos PDFs e incorporarlos a una herramienta que se llama Google Pinpoint, que es gratuita también para periodistas. Y Ujú. Google Pinpoint es preciosa porque usted puede subir decenas de documentos y a los minutos va a extraer los nombres, va a reconocer los nombres, tiene una inteligencia artificial que reconoce inmediatamente nombres de empresas, nombres de personas, Ujú. incluso números de teléfonos, emails, etcétera. Y entonces luego funciona como un buscador. Es como un Google Drive privado, Ujú. Ujú. pero tiene la gran ventaja de que automáticamente detecta nombres. Entonces, Claro. supongamos que yo solicité una información pública a un gobierno y me devolvieron 800 páginas escaneadas. Bueno, Ujú. inmediatamente yo lo que hago es subir eso a Google Pinpoint y Google Pinpoint inmediatamente va a extraer todos los nombres y yo puedo buscar fácilmente Ok. porque hace reconocimiento de texto. Entonces puede ser escaneado, puede ser como esté. Incluso se pueden subir audios. Wow. Eh, Entonces, este Google Pinpoint lo que hace es, si estás buscando nombres de personas, te lo busca, pero me imagino que debe darle una instrucción para que te busque un nombre. no, No. bueno, por ejemplo, voy a buscar aquí para enseñarte un Sí, ejemplo. sí, me Eh, gustaría, porque esa herramienta no la conozco. es preciosa. De Ujú. hecho, también está incorporado algo muy similar en Aleph. Aleph hace algo muy parecido, Ujú. pero, por ejemplo, por ejemplo, voy a compartir pantalla. Es que además esto sirve, bueno, para seguir el dinero, pero para muchas otras cosas Exacto. Por ejemplo, aquí de están. investigación para un trabajo universitario, por ejemplo. Yo lo usé, pero bueno, la parte, eso sí es importante, está disponible de forma gratuita para periodistas. Si son otros usos, creo que ahí es de pago. Ah, ok. Pero, por ejemplo, para una investigación periodística, yo estaba analizando menciones
de un software específico en la policía de Delaware. Y entonces quería ver qué decían los funcionarios sobre esa herramienta. Ajá. Entonces lo que hice fue descargar de YouTube los subtítulos de más de 800 videos y eso lo hice automáticamente, lo subí a Pinpoint y Pinpoint me permitió ver cada vez que se mencionaba la herramienta. Claro. Entonces, pero bueno, por ejemplo, aquí estoy subiendo, estos son 500, casi 600 documentos Sí. de El Es un, Salvador. es un sistema de búsqueda, entonces, el Pinpoint. Sí, pero por ejemplo, aquí están los PDFs y aquí está, lo primero, esto era un documento escaneado, ya no lo es. Claro, ahora es Ahora, un documento de texto, digamos. exacto, ahora es un documento de texto. Pero segundo, él automáticamente está aquí detectando los nombres. Claro, sí, ahí los Esto lo hizo datos. inmediatamente. Está aquí también detectando localidades, puede Ajá, detectar correos electrónicos, teléfonos, etcétera. Entonces ahora, por ejemplo, si yo estoy buscando las menciones de, qué sé yo, por ejemplo, aquí voy a buscar una de las compañías. Yo estaba buscando Credit, Credit Q Leasing, por ejemplo. ajá, ajá, Y quiero saber en la historia, digamos, de estos documentos, que eran como 10 años, ajá, cuántas veces o en qué circunstancias se han mencionado. Y aquí está. ok. Son todas las menciones de Credit Q Leasing. Entonces puedo irlo a ver Sí, y aquí está la mención. es un gran Exactamente. buscador temático. Exactamente. Hace lo mismo con audios. Yo no lo he probado en español, pero Ajá, creo que está disponible en español también. ok, Y hace lo mismo con imágenes. Entonces, puede ser muy útil también. Y entonces, claro, por ejemplo, esos son tipos de cosas que uno puede hacer cuando está tratando de esquivar esas limitaciones que a veces hacen los gobiernos para que claro. uno pueda, ¿Qué, sí, tener ¿Cuál es información. el gobierno más transparente en el Mm, mundo en ese tipo de documentación? Que siempre es todo un tema, ¿verdad? uy, no me atrevo a dar Pero una bueno, respuesta, pero los que más han encontrado ustedes que facilitan más las cosas, que es más transparente, ¿verdad? Con base al trabajo de la organización. hay un trabajo que hace Open Corporates, la misma organización de la que estábamos hablando, Ujú, por ejemplo, voy a compartirlo. Ellos ujú. también hacen sus propios índices de Ah, transparencia en ok. información de compañías. Ajá. Yo sí diría que Reino Unido está entre los más transparentes, tiene muchísimos Estoy problemas igual, viendo. Sí. pero Chipre en realidad está bastante mal. No sé por qué lo califican Porque tiene tanto tan libre, puntaje. porque hay que pagar para algunas informaciones, Ya. pero sí está bastante bien evaluado. En general, sí diría que Chipre, o sea, si Sí, usted tiene tiene dinero, Francia. Chipre es bastante transparente, pero ese es el problema. Para Sí. periodistas es terrible. Ok, Pero en mi Francia. experiencia creo Sí. que Reino Unido tiene una muy buena herramienta, sí. Ok. Eh, Y Moldovia ujú. también, dice. Y Latinoamérica, mira que por ejemplo aquí cuesta. Bueno, eh, Brasil va de primero. sí, cuesta por ejemplo encontrar aquí, pero Ujú. aquí hay que seguir buscando para llegar Sí. a otros países de habla hispana. No sé, Colombia bueno, ya está ahí. imagínate, bueno, Colombia tiene alguna transparencia, no lo es tanto, pero sí se ha desarrollado un muy buen O sea, trabajo. 25 de 100. Sí, pero por ejemplo, en temas de contrataciones públicas, Ujú. Colombia ha desarrollado un trabajo muy fuerte. Ok. Chile también. Costa Rica, ¿dónde aparece? Costa Rica, vamos a ver, pues no está tan bien. Pero Ups, 0 de es 100. probablemente también porque el sistema de Costa Rica en realidad es es relativamente transparente. Uno puede conocer, por ejemplo, las personas detrás de una sociedad, Ujú. pero ya en otro tipo de consultas hay que pagar para acceder a información. Ok, Entonces creo que Costa Rica sí tiene sus limitaciones. claro, Ujú. claro. Entonces tenemos que mejorar en eso. Sí. Este, y bueno, con base en todo esto esta experiencia que has desarrollado en todos estos años haciendo investigación, ¿cuál debería ser el papel del periodismo ante la crisis? Porque estamos viviendo también una crisis de credibilidad, así como hay Mm. una crisis en todas las democracias de diversos niveles en todo el mundo, pero hay una crisis de liderazgo político, también el advenimiento de redes sociales y de todas estas cultura de cancelación, de toda esta campañas de noticias falsas, ¿verdad? Y de rumores
que en realidad existen desde que el ser humano comenzó a hablar sobre la faz de la Tierra. Este, ¿Cuál es el papel que puede desempeñar el periodismo de investigación en toda esta necesidad también de mantener su credibilidad, la credibilidad de nuestra profesión? Este periodista español, Iñaki Gabilondo, Ujú. dice muchas veces, y me ha parecido una metáfora muy bonita, em, que el Internet lo que vino fue a generar una inundación de información. Sí, Pero que siempre, por más agua que tengamos, necesitamos agua potable para sobrevivir. claro. Y, y siempre los seres humanos o las personas en sociedad vamos a necesitar fuentes de agua potable y fuentes de información potable que Ujú, podamos reconocer como tales claro, para poder sobrevivir, para poder mantener la democracia. Yo creo que la democracia necesita información potable. claro. Y la profesión del periodista, me parece, siempre ha sido la de proporcionar información potable. Ujú, Entonces, creo que un primer elemento aquí es no enfocarnos en la inundación como método de supervivencia. ujú. Y a esto me refiero a que muchas de las estrategias de supervivencia de muchos medios han sido generar entre más información, mejor. Y entre Sí, más crisis, más información y más publicaciones. Y uno puede encontrarse medios de comunicación que tratan de pedirle a los periodistas que generen 5 o 6 artículos por día. sí, Eh, es una fábrica de galletas, aquello. exactamente, Ujú, exactamente. una Y fábrica de entonces noticias. creo que y creo que es razonable porque uno está en medio de la inundación y uno piensa, bueno, como hay tanta Tanta agua. información, la forma de sobrevivir es dando más. Sí, Quizás no, es sacando quizás, agua. quizás es garantizando que el agua que estamos proporcionando es potable, Claro. ¿verdad? Y que es única también, porque creo que también ya el trabajo de nosotros hace mucho debería dejar de haber sido esa obsesión por la primicia y ahora debería ser más bien una obsesión por una Por la calidad, calidad, digamos, claro, por ¿verdad? la Por, investigación. exactamente, porque ahora en redes sociales cualquier persona puede contar que algo está pasando, Sí, pero la calidad, la profundidad que podemos proporcionar como periodistas, eso sí es muy diferente. el enfoque, Y ese es nuestro trabajo. el enfoque Entonces ético creo que en toda esta crisis creo que está ese primer elemento de garantizar la potabilidad de la información que de la estamos información. proporcionando. Sí. Eso es cierto, sin embargo, también el periodismo está pasando una Mm, crisis económica y una precarización de nuestra profesión, ¿verdad? Cada vez hay más competencia, por decirlo así, o más personas que se dedican a hacer esto, que lo estudian y como sea. Y entonces eso también está afectando la calidad. mm, completamente. Em, Fundamentalmente, los medios antes sobrevivían por publicidad, ¿verdad? Sí, Muy buena parte de los ingresos estaban relacionados era con publicidad y ahora exactamente. esos ingresos están en manos de Google y de Facebook, Sí, se lo fundamentalmente. llevan las grandes plataformas. Exactamente, que bueno, uno agradece que existan fondos que estas organizaciones estén creando, pero al mismo tiempo son, tienen una cierta responsabilidad Claro. en ese declive, digamos, de la calidad que está teniendo el periodismo y la precarización que tiene el trabajo de los periodistas. Ujú. Eh, Vamos a ver, o sea, yo creo que también un elemento fundamental para generar buen periodismo es tener periodistas bien pagados, Exactamente, periodistas que y puedan con comprar. tiempo de investigar. Exactamente, porque también estábamos hablando durante toda esta conversación sobre la investigación. eh, en Costa Rica, por lo menos mi experiencia, cuando yo empecé a hacer periodismo de investigación era siempre durante mi tiempo libre. Y creo que es la Imagínate. experiencia de muchísimos periodistas de investigación que dentro de sus horarios Eso tratan sí, de encontrar algún espacio adicional para ir generando alguna investigación, claro. porque tienen que estar publicando constantemente. Eh, Sí, creo que hace falta mucho de eso. Y yo creo que en algún momento, y aquí peco de inocente, eh, pero como democracias tenemos que conversar un poquito más sobre el papel del periodismo y la importancia que tiene de entender lo que llaman los economistas externalidades positivas, como el periodismo. Una externalidad positiva es, bueno,
empecemos con una externalidad negativa que es más fácil de entender. Cuando yo tengo a mi vecino que está quemando basura al lado de mi casa y me está contaminando mi casa, eh, eh, en teoría económica, esa persona debería de pagarme Por el daño, por el daño que me está haciendo. por echarme humo contaminado. Exactamente. Pero a veces podría ser que yo tenga, por ejemplo, una granja de flores y mi vecino o mi vecina tiene una granja De aves. Sí, perdón, apícola. apícola. Sí, exacto. Entonces, las abejas vienen a polinizar mis flores y yo me estoy viendo beneficiado por eso. Claro. En teoría económica, yo debería pagarle a mi vecina un poquito por ese beneficio que me está dando tener abejas al lado de mi finca. Produzco miel de flores también. Es exactamente. En serio. Sí, es que en muchos, eso no lo hemos visto en Costa Rica, pero en muchos de los países, sobre todo ubicados en donde hay 4 estaciones, se Ujú, dan, se cultivan, perdón, se produce miel temática, por decirlo así, de ujú, flores, de naranja, de una flor específica o de una hierba específica. Es muy ujú. interesante y eso Qué no, en lindo. Costa Rica las nuestras son salvajes, por Eh, decirlo así. y bueno, en economía lo que sucede es que si yo no le estoy pagando a mi vecina por ese beneficio que me está dando, Ujú, ahí hay lo que se llama una falla de mercado. Debería, ese beneficio que yo estoy recibiendo, yo debería haberlo pagado, ujú, eh, según esa teoría en la sí, economía. El periodismo, el buen periodismo genera muchas externalidades positivas para una cierto, democracia, que no necesariamente estamos pagando. cierto. Y que deberían de ser pagadas. Y creo que como democracia necesitamos tener una conversación de cómo eh, Remunerar eso. Y proteger sí, esos espacios y protegerlo. también eh, financiar de alguna forma, apoyar esas externalidades positivas que estamos generando para las democracias. Cierto. Eh, una solución que hemos tenido y que se ha generado ha sido el generar los medios públicos, pero no es No es suficiente y no ha sido suficiente, suficiente. sí, no es suficientemente transparente. Y además, sí Y está está ligados provocando. al poder muchas veces. Claro, y está provocando una serie de problemas a la hora de difundir o de obtener información de calidad, ¿verdad? Mm, Y mm, eso está afectando en general al periodismo, ¿verdad? Y en este caso al periodismo de investigación, que mm, efectivamente tiene esa connotación. Y también yo creo que deberíamos, como periodistas, explicar un poco más a nuestras audiencias cómo es nuestro trabajo investigativo, cómo mm, seleccionamos y demás, porque eso nos puede ayudar a inmunizarnos un poco ante esos ataques que muchas veces se hace hacia los medios de comunicación con respecto a develar cierto tipo de situaciones, en este caso incómodas, ¿verdad? Como es las investigaciones que realizan los colegas que están en este consorcio, ¿verdad? Y que están buscando, siguiendo ese hilo, ese hilo de Ariadna que nos lleva a mm, muchas veces lamentablemente a situaciones de malversación de fondos mm, de dinero de crimen organizado, ¿verdad? Y es por ahí un poco que también, por eso quería hacer esta entrevista con vos para conocer un poco cómo es ese trabajo, porque la mm, gente no tiene idea, ¿verdad? Muchas veces a una la atacan porque ahora está un poco de moda de eso, de todos los que somos periodistas, tenemos algún nivel de corrupción o algo así hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Porque en este momento todas las personas somos sospechosas en nuestras claro, democracias. claro. Y creo que nos falta hablar un poco más de eso. No sé Mm, si estarás de acuerdo conmigo. completamente. Y también uno de los problemas creo que uno puede ver en el periodismo en este momento, fruto de esa precarización, y también de la obsesión por inundar cada vez más con información, es que nos cuesta ver cada vez más sistemas. Y con sistemas me refiero a entender que a veces un caso de corrupción no es una persona responsable, sino Ujú. es todo un grupo, una organización Es, detrás. sí. Y lo mismo con el fact-checking. Yo de hecho trabajé haciendo fact-checking, Ujú, pero creo que el principal trabajo de los periodistas no debería estar solamente en el fact-checking, sino ujú, en entender quién se está beneficiando económicamente de la desinformación, porque yo perfectamente puedo decir 20 mentiras por día y un claro, periodista va a tener que esforzarse durante un mes para poder
hacer fact-checking a esas 20 mentiras. Lo Explícanos que, lo del fact-checking, porque sí, es con un todo gusto. término Con nuestro. todo gusto. Bueno, es en general la verificación de información con datos y ojalá con información pública. Un proceso básico de fact-checking Ujú, es identificar si una afirmación o algo que se ha dicho es verificable, es decir, si es más allá de una opinión. Si ujú, yo digo, qué bonito está el día, eso no se puede verificar, pero si yo digo hoy la temperatura promedio fue de 25 grados centígrados, eso yo lo puedo verificar. Entonces, claro. una vez que existe un dato, uno va a la información pública que exista, verifica si esa información es correcta, Ujú. va a la persona que dijo la afirmación, que hizo la afirmación, le pide, le pide que por favor explique de dónde tomó ¿De esa dónde tomas? información y si Claro. puede ser contrastable, y después emite un artículo contando si esa información era falsa o si, más que falsa, si necesitaba alguna precisión, ¿verdad? Ujú, claro. Em, Sí, que eso eso. es en general el ejercicio del fact-checking, ¿verdad? Ujú. Mm, Ahora, Y que toma su rato, toma mucho. Sí, mucho rato. Y uno puede encontrarse personas como Donald Trump o Bolsonaro o Rodrigo Chávez o en Costa Rica, cualquier persona que puede decir 10 mentiras por día sí. 10 frases verificables por día, ¿verdad? Ujú, Y el trabajo de verificación a veces puede tomar, una afirmación puede tomar una semana o a veces puede tomar muchísimo más tiempo. sí. Todo depende de la afirmación. Bueno, a veces no es tan importante a veces, y aquí lo subrayo, no es tan importante la verificación de una afirmación como sí entender quién se está beneficiando De esa de ese tipo de afirmación. informaciones. Claro. Ejemplo, cloruro de sodio, que es no, cloruro de sodio, creo que fue esta cosa que estaban Sí, tomando muchas personas. sí, eh, contra el COVID. Exactamente, muchísimas Ujú, personas estaban y tomando que eso se contra el COVID. intoxicaron. Exacto. Y los periodistas hicimos un esfuerzo enorme haciendo fact-checking, diciendo esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Ujú. Pero nos faltó, me parece, y eso es mea culpa también, entender, estas son las personas que se están beneficiando económicamente de esto. ¿Quién tiene el Es negocio del quien tiene el cloruro? negocio, siguiendo el dinero, ¿Por qué lo quiere vender? exacto, volviendo al centro, Sí, a la línea inicial de la conversación. ¿Quién está beneficiándose de esto? sí, ¿Quiénes son las personas detrás de esto? Porque al final lo que estamos haciendo es verificar o señalar eh, los frutos de los árboles, pero no entender dónde está la raíz de los problemas. Y a eso claro. me refiero con que el periodismo nos hace falta mucho una visión sistemática a veces. A veces cuando señalamos casos de corrupción, señalamos entonces a esa persona. Y esos son o a veces una, y esa es la Sí. persona detrás del caso de corrupción. Pero ¿quiénes estuvieron detrás de todo ese sistema? ¿Verdad? Es ver el bosque. Exactamente, exactamente, Sí. completamente. Y eso nos ocurre mucho a Ujú. veces, y cada vez más, digamos, a veces en el periodismo de investigación, cuando tenemos entonces que hacer las cosas tan rápido, se nos olvida de ver cuál fue todo el sistema. Hay un Sí. informe muy bonito de la Universidad de Oxford, hay un departamento, ahorita no recuerdo el nombre, pero el informe se llama The Global Misinformation Order, Ujú. el orden de la desinformación global. Ujú. Y lo que busca es organizaciones pagadas para desinformar. Y entonces encuentra evidencia, no recuerdo en cuántos países, pero porque cada año genera un nuevo informe y el número va creciendo. Ujú. Pero creo que ya habían llegado casi que una centena de países donde encontraron organizaciones que se pagan para que generen troles, para que generen desinformación, etcétera. Y Ujú. detallen específicamente, digamos, en qué países, en qué se está haciendo, cuántas Ujú. personas tienen demostrado que están trabajando en eso, etcétera. Eso es lo Es que un llaman informe. las granjas de troles. Sí, también hay diferentes tipos de De, desinformación. Uno puede generar los controles, hay robots también que simulan ser sí. seres humanos, hay combinados, hay personas que colaboran con robots, Ujú. etcétera. Pero lo que me gusta de ese informe, y a eso me refiero con visiones sistemáticas, es Ujú. que dice, estas son las organizaciones que están recibiendo dinero. Claro, Por eso decía que el fact-checking está bien, pero no es pero, suficiente. pero no es suficiente y además es un monstruo de 1000 cabezas. Y Sí, entonces quizás deberíamos apuntarle de vez en cuando al corazón en lugar de las cabezas, ¿verdad? Entonces claro. es un poco por ahí. Sí, yo creo que muchas veces lo que nos falta es un poco en la malicia indígena que, o sea, que a veces uno da cuando hace asesorías en comunicación de lo que se conoce como cortinas de humo, ¿verdad? Mm, A veces mm, estamos llenas de líderes y lideresas
que lo que tiran son cortinas de humo para desviar la atención de otras cosas que o están dejando de hacer o no quieren que una, o Mm, la mm. ciudadanía o el periodismo le ponga atención a eso. Entonces, Mm. es desarrollar un poco esa malicia. Pero creo que hay algo que se mantiene estable. Ujú. Dentro de todos estos cambios, hay algo que se mantiene muy estable. Y es que los seres humanos necesitamos dinero para sobrevivir Sí, y también para las personas que son corruptas necesitan dinero, sí. etcétera, necesitan capital. Y es lo estable. Entonces, detrás de todo el humo, creo que seguir el dinero sigue siendo un muy buen consejo. Siempre. Claro, Eh, no, 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 por supuesto. Ujú. No, Eso sí, está ocultando el camino, nos está tirando humo sobre ese camino, exactamente. ese hilo que vos sugerís seguir. Sí, creo que de alguna forma seguir todavía buscando qué ocurre con el dinero y con el capital Ujú. es un muy buen indicador para no dejarnos engañar a veces por el humo que a veces vemos y por la inundación. Claro, sí, es humo y es agua. Sí. Y ya para ir terminando, Daniel, ¿cómo, una cosa que también me llama la atención, yo tengo muchos años de ser periodista y antes no se veía tanto, hace muchos años, ese trabajo colaborativo entre Mm, colegas. ¿Cuán mm. importante es en este momento ese trabajo colaborativo? Es esencial. No hay forma, o sea, es más que esencial, no hay otra alternativa. Ujú. Si realmente queremos hacerlo bien, no hay otra alternativa. Y no Claro, solo con periodistas, sino con personas de otras disciplinas también. sí, sí, Creo que va por los dos lados. El caso típico que nos enseñó mucho de esto fue los Panama Papers. cierto. Una inundación de datos que si usted tuviera 1.000 periodistas trabajando de lunes a viernes durante 10 años, quizás todavía no habrían podido terminar, Ujú. porque necesitábamos también informáticos que fueron capaces de desarrollar herramientas que permitieron a los periodistas buscar donde realmente necesitaban Claro, buscar. claro. Era tal cantidad de información que sin el apoyo de especialistas en informática habría sido imposible. Ujú. Pero al mismo tiempo habría sido imposible sin tener la expertise de cada uno de los periodistas en sus países de origen. Porque de Cierto, pronto yo no tengo ni idea de quién es el político X de otro país. claro. Identificar a Y aquellas quizás esa personas. información sí pudo haber sido muy importante para otro país. Entonces, Ujú. esa colaboración es vital. Y de nuevo, volviendo al inicio, así es como funciona el crimen organizado. Sí. Y entonces, este interés de ser solamente yo el que está dando la exclusiva, Ujú. a veces tenemos que poner eso en una balanza sobre el interés público y el valor Y que el tiene nuestro impacto, trabajo para la democracia, ¿verdad? Y claro. además el impacto, porque no Ujú. es solamente una cosa, bueno, que tiene un valor enorme para la democracia, pero incluso si uno está interesado en tener un mayor impacto y tener una mayor visibilidad, también funciona aliarse. O sea, Ujú. si uno quisiera ser egoísta y ver todo esto de términos egoístas, incluso funciona, incluso es un buen negocio aliarse con otros periodistas Claro, porque uno, consigo más información. Dos, cuando llegan nuevas filtraciones, probablemente también me van a hacer parte del proceso de investigación. claro. Y, y además, tres, voy a empezar a colaborar con periodistas de otros medios de comunicación Sí, fantásticos que están muy bien posicionados en otros lugares del mundo. sí. Entonces, creo que todos ganan. Claro, ¿no? Y el impacto es, para la ciudadanía, digamos, para esa transparencia y esa depuración que muchos buscamos en nuestras sociedades, es mayor en ese sentido, ¿verdad? Que al final lo que buscamos es un beneficio ciudadano de acceso a información de conocimiento de situaciones que a veces están pasando exactamente frente a nuestras narices y no nos enteramos. Y nos ayuda a entender también nuestro papel como ciudadanos globales, ¿verdad? También, De pronto, esto también puede ser una arma muy fuerte para luchar contra la desigualdad. también, Entender absolutamente. ese tipo de información y saber dónde podemos hacer presión. Sí. Claro, claro. Este documento es de Mm. acceso público? Sí, completamente, y ¿A dónde gratuito. lo? Ajá. De hecho, bueno, varias cosas y más bien qué pena que hasta ahora lo mencioné, pero hubo muchísimas personas que colaboraron en el proceso y ahí los pueden ver en los créditos. Hay más de 20 personas que colaboraron en el manual. Ujú. Como lo decía, este es el conocimiento de muchísimas personas que fueron muy amables en Claro. compartirlo. Vos lo que hiciste fue También, sistematizarlo.
Exactamente. básicamente. Aquí Ujú, mi papel fue de pequeños saltamontes. ujú, Y también colaboró muchísimo Romina Coleman, que es editora de ujú, datos de Latinoamérica de la OCCRP, Nathan Jacquard, que es el ujú. editor de Latinoamérica, y Antonio Vaquero, que es un periodista español también de la OCCRP, Ok. y Transparencia Internacional. El documento, el manual, lo pueden encontrar en id.occrp, Ujú, perdón, permítame, ok, sí, id.occrp.org, ok, eh, punto .org. Perfecto. Yo voy a .org, copiar la dirección que en los es comentarios. perfecto, es la página del Investigative Dashboard Ok. de ese departamento de la OCCRP, y Ujú, ahí se puede, perdón, ahí se puede descargar el manual, y también hay una herramienta que se generó hace 2 años, pero todavía se mantiene actualizada, ujú, que lo único que tiene son links, pero es una compilación de links en cada país de ujú, información pública. Y hay para más de 150 países. Entonces, si de pronto no tengo ni una pista de cómo buscar en Chipre, por lo menos ahí van a estar todos los enlaces de dónde puedo buscar en Chipre. ok. El manual sí contiene muchísimo más detalles, Sí, todos los pasos, etcétera. ahí lo Pero por estuve lo menos viendo. si estoy interesado en Europa, etcétera, por ahí va a estar. Ujú. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Te agradecemos mucho esta No, lección de periodismo investigativo, así una introducción muy somera. Pero te deseamos muchos éxitos en la investigación y el trabajo que estás haciendo ahora. Con todo gusto. Y cuando necesiten cualquier cosa, no duden en contactarme. Por ahí me pueden buscar en Twitter LinkedIn también, ¿no? o en LinkedIn, sí, y ahí me pueden contactar y yo con todo gusto en cualquier momento puedo colaborar con todo gusto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y muchas Gracias. gracias a las personas que nos acompañaron en esta entrevista, que nos van a ver ahora o nos vieron durante esta hora o nos van a ver más tarde. Y les espero en mi próxima entrevista dentro de 8 días. Y que tengan una muy bonita semana.